Dentro de los conceptos básicos de categorías y familias tenemos la categorización de familias, utilizando nuestro archivo conceptos básicos de categorías. ¿Cuál es la principal subdivisión de las familias, no? Como pudieron darse cuenta, la primer subdivisión de las familias son las categorías. Si se fijan, tenemos estas categorías y dentro de esas categorías tenemos una subdivisión por cada familia independiente. Esta es nuestra primer forma de saber qué tipo de familias existen. Ahora, después de eso, tenemos una diferente categorización de familias, que es tomando en cuenta el origen por el cual fueron creados, ¿no? Tenemos tres diferentes orígenes, como los pueden ver en la presentación. Tenemos familias de sistema. Estas familias de sistema son aquellas familias predefinidas, específicas en un proyecto dentro de Revit, ¿no? Pueden ser paramétricas y gráficas que nos van a permitir ayudar a generar una documentación existente. Estas no pueden ser creadas o modificadas dentro de un entorno diferente al proyecto y estas tampoco pueden ser cargadas a menos que las carguemos de un proyecto hacia otro proyecto, ¿no? Y bueno, como ejemplo podemos ver si nos vamos a nuestra vista 3D y seleccionamos el roof, podemos darnos cuenta que es un elemento o una familia de sistema. Esta familia de sistema únicamente va a poder permitir hacer una edición básica. Sin embargo, no me va a poder permitir editarla afuera de nuestro proyecto. Luego tenemos por otro lado las familias cargables. Estas familias cargables son familias que son definidas por el usuario o que podemos descargar de alguna página de internet y que podemos editar en sus respectivos archivos. Estos pueden ser paramétricos o no paramétricos y esto se puede guardar y utilizar en otro proyecto. Un ejemplo de una familia cargable dentro de este proyecto es esta columna rectangular. A diferencia de la familia de sistemas, si se dan cuenta, dentro de la modificación nos permite la opción de irnos a editar la familia. En diferencia a la familia de sistema, que no tenemos esta opción. Por último, tenemos las familias en sitio o in place. Estas familias son creadas dentro del proyecto y son definidas por nosotros. Estas son como familias únicas que podemos utilizar dentro de un proyecto. Para este ejemplo, si nos vamos a arquitectura dentro de componente, tenemos esta opción. Si nos vamos y le damos clic en Model in Place, lo que nos va a pedir es primero que generemos o que le indiquemos en qué categoría pertenece. A partir de esa, vamos a poder generarla, ¿no? Nos va a abrir como una especie de paleta de familias, por ejemplo, de manera simplista. Esta familia solamente va a ser o va a poder ser modificada dentro de nuestro proyecto en específico. Esta familia, por lo general, llega a causar un poco de problemas y debemos de tener mucho control cuando queramos generar familias in place. Otra forma de categorizar familias son por su representación. Tenemos, como ya lo habíamos visto en el video anterior, familias que van a poder ser vistas en una vista en 3D, familias que van a poder ser utilizadas a partir de diferentes vistas, por lo general son son modelos de 3D, y familias anotativas que únicamente van a poder ser vistas en una vista en específico. Son las familias anotativas y familias de modelo. Dentro de las familias anfitrionas tenemos también familias que son huéspedes y no son huéspedes. Eso significa que las familias van a necesitar de un anfitrión para poderse colocar. Tenemos también por último las familias que nos van a permitir hacer un corte o no hacer un corte. Esto significa que estas familias van a servir como un tipo de void.